Bueno, ahora vamos a entrevistar a la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León en una semana en la que han pasado muchas cosas a nivel educativo, con la polémica por el currículum de bachillerato, la prueba de la BAU que se está celebrando estos días y otros asuntos que vamos a comentar con ella, con Rocío Lucas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos en unos días de muchos nervios para casi 11.000 alumnos, también para sus padres, por supuesto. Hoy se ha celebrado el segundo día de la EBAU. ¿Qué balance hace de esta prueba en la comunidad, una vez que también ha vuelto la normalidad a la antigua selectividad? Sí, bueno, pues está transcurriendo con mucha normalidad. O sea, ya comentamos el otro día que tuvimos una presentación entre el rector de la Universidad de Valladolid, porque cada temporada pues, hay una universidad que coordina las pruebas junto con la Consejería de Educación, que son 10.800 los alumnos que se han presentado desde el miércoles, jueves y terminan el viernes. Lo que siempre hemos planteado con respecto de la EBAU, que seguiremos insistiendo, es que no puede estar distintos modelos educativos y distintas pruebas en las distintas comunidades autónomas. El distrito universitario es único, tiene posibilidad de acceder a la universidad en todo el territorio nacional, por tanto no se concibe que haya distintas pruebas. Sí que es cierto que durante estos años de pandemia el modelo de prueba de Castilla y León se ha parecido más a otros modelos de otras comunidades autónomas, en cuanto que hemos optado por mayor optatividad y hacerlo pues, acorde a lo que establecía más o menos. Y la posibilidad de que los alumnos puedan elegir entre algunas preguntas y algunas preguntas y otras, y ellos puedan coger pues, un bloque de materias que quizás sepan que acojan el que mejor se lo sepan. Eso sí que ha permitido que en estos dos últimos años hayamos evaluado qué porcentaje de alumnos de Castilla y León superaba la prueba de la BAU y, sorprendentemente no, porque sabíamos que los alumnos de Castilla y León son uno de los mejores alumnos de toda España, el informe PISA así lo atestigua, que cuando se tienen que evaluar con unas pruebas muy parecidas, pues hemos sido la comunidad autónoma los segundos que mayores notas han sacado y que en mayor porcentaje ha aprobado la EBAU, un 98%. Que eso tiene un riesgo, ¿no? Y es que las notas de acorte también han aumentado bastantes, ¿no? En algunos grados, ¿no? Sí, pero precisamente al aumentar las notas de corte, si tú vas con mayor nota, pues tienes más posibilidad de acceder a esa nota que si vas con menos nota. O sea, la nota de corte, al final lo que hace es que los alumnos que mejor tengan las notas, con el bachillerato y el EBAU, pues tengas posibilidad de acceder a esos grados. Entonces, es buena opción, es buena idea que los alumnos de Castilla y León sigan siendo buenos tanto en la parte de bachillerato como en la parte de la EBAU. Pero no nos conformamos a que haya un modelo, digamos, más homogéneo de pruebas con optatividades, sí, la famosa EBAU única. La FABA única, que era la selectividad única que teníamos en nuestra época cuando estudiábamos y íbamos del instituto a la facultad, que era idéntica en todo el territorio nacional y que, pues, por temas de aspectos, digamos, políticos de las distintas comunidades autónomas, se ha determinado en cambiar primero de selectividad a EBAU y luego pruebas diferentes. Y ahora mismo, políticamente, es verdad que la EBAU única fue algo que capitalizó y abanderó Castilla y León, también los propios alumnos, hace unos años. Sí. ¿Es predicar en el desierto? ¿Hay más comunidades ahora mismo que antes o al revés? ¿Los socios de gobierno complican aún más esto porque en comunidades como Cataluña o bueno, las comunidades más nacionalistas no les interesa? Bueno, yo sí que veo que no se avanza, o sea, no hay ningún avance respecto a los planteamientos del Ministerio cuando nos están en las distintas reuniones que nos plantean para abordar cuando tenemos que hacer cada año la EBAU. Hay una reunión previa del Ministerio y luego las distintas comunidades autónomas hacemos la COEBAU, que es transcribir prácticamente lo que nos mantiene el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Educación a las comunidades autónomas. Y en estos 2 años no ha habido ningún avance. Sí que es cierto que ahora, con la LOMLOE que cambia la prueba, tenemos oportunidad de volver a plantear al Ministerio nuevas reivindicaciones respecto a esa prueba. Si somos optimistas, pues la verdad no somos muy optimistas. Yo en mi fuero con las reuniones que tengo con los dos ministerios no veo que haya esa voluntad de llegar a un consenso entre todos para llegar a esa prueba. Entonces, bueno, pues seguiremos insistiendo. Sí que es cierto que luego hay comunidades que tienen luego su idioma, o sea que es que también hay comunidades con la lengua cooficial que también pueden luego determinar, es más fácil que tengas el idioma de Cataluña o de Galicia y estudiar esas facultades, pero que la prueba sea única y el contenido y la calidad y lo que se exija de conocimientos tenga que ser único. A eso nos estamos refiriendo. Porque pese a que la prueba de la EBAU en Castilla y León es más flexible, sigue perjudicando a los alumnos de Castilla y León. Eso está claro, ¿no? Sí. Precisamente hoy les hemos preguntado en las redes sociales, planteamos todos los días una pregunta en Twitter y la pregunta de hoy iba precisamente sobre este asunto, si cree que es necesaria una EBAU única en toda España. Bueno, van a ver el resultado, bastante lógico por otro lado.
Ahí lo ve, pues un 85% cree que sí y un 15% que no. Consejera, finalmente Castilla y León no se va a sumar a esa batalla emprendida por Madrid para recurrir el currículum en bachillerato ante el Supremo. Decía Isabel Díaz Ayuso que ya lo va a hacer, que no se va a quedar de brazos cruzados. Al parecer, de momento, va a ser la única comunidad autónoma. ¿Usted no ve tanta carga ideológica, tanto adoctrinamiento en este asunto? ¿O cree que hay margen de maniobra para poder cambiar los contenidos en el caso de nuestra comunidad? No, desde Castilla y León siempre hemos dicho que la LOMLOE, la ley CELA, sí que tiene carga ideológica en la medida que es una ley que menosprecia la cultura del esfuerzo y tiene ciertos contenidos, materias ideológicas que no nos gustan, pero no encontramos motivos jurídicos para el decreto, que no es la ley, porque la ley está en vigor, o sea, la LOMLOE está en vigor, está recurrida, pero de momento no ha habido ningún pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Los decretos desarrollan la ley. Entonces, ahora lo que estamos aquí planteando es si hay cuestión jurídica para recurrir un decreto que desarrolla una ley. Entonces, desde Castilla y León no hemos visto ese concepto jurídico y lo que sí que hemos dicho que esa carga ideológica que tiene la vamos a compensar y la hemos compensado y la estamos compensando con ese 40% de desarrollo autonómico que tenemos en el desarrollo de los currículos, porque no solamente la carga ideológica que pueda tener es por acción, sino también por omisión. Hemos visto que los currículos que venían de bachillerato, que venían de la ESO, se omitían determinados contenidos y materias que eso hace que manipules el contenido de la historia. Por ejemplo, ejemplos para que la gente lo pueda ver. ¿Qué contenidos ustedes van a poder cambiar para evitar esas carencias? En la parte de la historia de bachillerato solo se estudiaba la historia a partir de 1812. O sea, antes no se estudiaba nada de la historia. O sea, no había, no hay conceptos que se estudia, por ejemplo, el origen del reino de León y de Castilla, o no se estudia la romanización, o no se estudia, por ejemplo, la monarquía visigoda. No se estudia eso. Eso en ese 40%, Castilla y León lo hemos incluido. Si, por ejemplo, al haces el currículo de literatura, hay grandes autores de la literatura española que no aparecen. No aparece, no se estudia el Quijote, ni Fray Luis de León, ni siquiera Delibes. O sea, entonces, determinar que un currículum consideres que se obvia una parte muy importante de la historia, por ejemplo, en el ámbito de la historia no se estudia tampoco el terrorismo de ETA ni de Grapo, o sea, obviado completamente. Eso también es una forma de adoctrinar, porque se obvia toda la historia. Entonces, ahí Castilla y León hemos hecho el desarrollo curricular complementando ese 40%. No es tanto eliminar como añadir. Evidentemente, claro. Es que el currículo del Gobierno lo que ha hecho es hacer muy selectivo, hacer un estudio muy selectivo, muy determinado, y que encima con poca carga también de contenido. Porque una de las cosas que hace en este caso el Gobierno de España es devaluar la educación, o sea, dejarla a unos niveles que prácticamente se quedan sin conocimientos, sin materias. Y nosotros como comunidad autónoma, que somos un referente del sistema educativo y queremos seguir siendo un referente del sistema educativo a nivel nacional, queremos que nuestros alumnos de Castilla y León sigan estudiando y sigan teniendo ese conocimiento. Pues fíjese que los alumnos de Castilla y León no estudiaron a Miguel Delibes y al Quijote, ¿eh? En fin, bueno, todos hemos estudiado al Quijote, ¿verdad? Y a Miguel Delibes. Sí. Bueno, hablaban desde la cultura del esfuerzo. ¿Qué puede hacer Castilla y León para combatir esa cultura del poco esfuerzo que parece que se está implantando desde el Gobierno a los alumnos? Hay varios ejemplos, como que el bachillerato se obtenga el título con una asignatura suspensa, que la repetición de cursos sea casi algo excepcional, eliminar las pruebas de septiembre. ¿Qué puede hacer? ¿Qué margen de maniobra tiene un gobierno autonómico? Sí, como bien dices, se ha eliminado las pruebas de septiembre, pero fíjate, solo se ha eliminado en la ESO, para el título de la ESO. Para bachillerato sí que hay prueba de septiembre. ¿Qué denota esto? Que lo que quería el Gobierno de España con esta ley, con la ley CELA y con la posterior desarrollo, era tener el título de la ESO, que es donde se termina el fracaso escolar, de forma, digamos, sin que exista fracaso escolar. No repitiendo, dando el título a todo el mundo, no existe ese concepto de fracaso escolar, porque cuando te evalúan desde el punto de vista internacional, informe PISA, que se considera fracaso escolar, es personas que no titulan con cuarto de la ESO. Entonces, ahí han dicho, pues mira, no existe fracaso, lo obviamos, permitimos que titulen, aun cuando luego veas que es un perjuicio para todos los demás alumnos, porque luego queremos que sigan continuando los estudios de bachillerato, que sigan continuando formación profesional. Entonces, ¿qué hemos hecho desde Castilla y León? Que se titule, pero que se titule con conocimiento de la materia.
Al no poder hacer exámenes en septiembre en la ESO, lo hemos hecho en el plan del éxito o ahora en junio, que ha sido todo un éxito, valga la redundancia. Se han presentado 2.200 alumnos que no tenían buenas titulaciones, o sea, notas en matemáticas y en lengua para titular en cuarto de la ESO, pero querían aprobar esa materia. O sea, hemos dado una vuelta al plan que teníamos del éxito para que titularan con el conocimiento de las materias. Adelantándolo en el tiempo. Adelantándolo en el tiempo. Adelantando, tuvimos que evidentemente adaptar todas las unidades didácticas para que pudieran meter los profesores y en las asignaturas el examen de junio, porque esta norma vino con todo el curso ya avanzado. Otra falta de respeto del Gobierno de España hacia el sistema educativo, no solo en este caso de Castilla y León, de toda España. En el de Castilla y León a mayores porque teníamos esa prueba del éxito. Pero bueno, lo pudimos hacer. Por lo tanto, vamos a seguir defendiendo ese modelo del esfuerzo, vamos a seguir defendiendo ese mérito y capacidad, vamos a seguir que los alumnos titulen con conocimiento, porque yo creo y estoy segura, y vamos, es mi percepción, que dar el aprobado es al final suspender, porque al final suspendes para otro futuro, para otros aspectos de tu vida, del trabajo, de la sociedad. Por tanto, no estoy a favor del aprobado general, ni siquiera aprobado sin el conocimiento. Yo estoy seguro que muchos padres, yo soy padre, estarán agradecidos de esa forma de hacer, ¿no? Porque es un poco la forma también que nos hemos educado siempre. Bueno, estos días, consejera, hemos visto la polémica por los cursos de igualdad en el caso de Valladolid, a edades tempranas. Se han cobrado la cabeza del gerente del ECIL, nombrado por Vox. ¿Hay alguna directriz desde la Consejería de Educación para que los centros educativos impartan cursos de igualdad, de género, sobre educación sexual? No hay ninguna directriz, o sea, los currículos de Castilla y León, porque hay que destacar que estos cursos eran cursos extracurriculares, o sea, son talleres como excursiones, que en ese sentido ahí es la libertad de elección de las familias, incluso también del proyecto educativo del centro, que luego se aprueba en el Consejo Escolar y en el claustro, que determinen que esos talleres forman parte en este caso, de la programación extracurricular. El currículo de Castilla y León enseña en igualdad de forma transversal, o sea, es currículo que tiene que formar parte de los contenidos también constitucionales, o sea, se enseña en igualdad, se enseña en equidad y se enseña en el respeto también del semejante. Estos otros cursos, como lo decir que son talleres o excursiones, entran dentro ya del ámbito de la libertad de las familias, porque los padres tienen que decidir si quieren llevar o no a sus hijos a esos talleres. ¿A usted personalmente le parecen necesarios? Si las familias lo entienden, yo no me voy a meter en lo que consideren las familias. O sea, me refiero, siempre hemos partido, y desde ese sentido, que hay una libertad también de elección de las familias. Y si los centros ofrecen esos cursos de igualdad y las familias quieren llevar a sus hijos a esos cursos, o sea, la consejería lo que hace es respetarlo, pero siempre vuelvo a decir que esté por parte de la familia autorizado esa formación. Estamos terminando el curso escolar. El próximo curso entiendo que Castilla y León seguirá manteniendo alumnos o colegios abiertos en el medio rural con 3-4 alumnos. ¿Eso sigue siendo rentable desde un punto de vista económico y desde un punto de vista de calidad educativa? Mira, desde el punto de vista de la calidad educativa, sí. Desde el punto de vista de otro tipo de rentabilidad, es que la educación yo no la mido en términos de rentabilidad económica. La educación es inversión en este caso, para los niños que están en el medio rural, para las familias que están en el medio rural y en ese caso también para las localidades. Cuando decimos que mantenemos colegios de 3 y 4 alumnos, no es porque luego veamos que esos no pueden crecer en el tiempo. O sea, si viéramos que es una política que no da sus frutos, pues quizá nos pudiéramos replantear. Pero en este curso estamos ahora preparando la admisión, con lo cual todavía no sabemos los grupos que puede haber de 3 o 4 alumnos. Pero los anteriores, yo lo repito muchas veces cuando me preguntan, el curso anterior teníamos 25, en el que estamos ahora en vigor tenemos 15, pero no porque hayan desaparecido los de 3 y 4, sino 15 porque con 3 o 4 alumnos. 3 o 4 alumnos, sí. Sino que esos 25 que inicialmente habían en el anterior han pasado a ser uno de 5, de 6, de 7, de 8. O sea, que sí que vemos que tener una unidad unitaria de 3 niños, de 4 en el medio rural. Produce el efecto llamada. Produce el efecto llamada. Son niños muy pequeños, o estamos hablando de niños muy pequeños, estamos hablando de que se va a la escolarización con 3 años y que son edades en las que tampoco puedes estar continuamente con el transporte escolar y que son edades también en que la educación de las familias con el niño, no solamente desde el punto de vista académico, sino afectivo, también es muy importante. Por tanto, es una educación que no solo cuida la educación académica, sino también cuida la educación emocional del niño con esa vinculación que tiene con las familias. Entonces, si queremos seguir apostando por nuestro mundo rural
uno de los aspectos fundamentales es apostar por la educación del mundo rural y cuidarla de estas formas. Entonces, comparecía consejera el otro día en las Cortes, habló que se apoyara en la FP, en la investigación, en las universidades para generar y retener y captar sobre todo talento y el retorno también del talento, es decir, que no se vayan los jóvenes fuera. Lo que ocurre, consejera, que es algo que llevamos escuchando tantas y tantas veces y se siguen yendo los jóvenes. Sí, pero seguiremos trabajando, o sea, me refiero que seguiremos dando las oportunidades, porque luego seguiremos dando las oportunidades y seguiremos generando esas oportunidades. O sea, entonces lo que tenemos que hacer las administraciones es cuando detectas que hay un foco en el que no está cubierto por la administración, estamos hablando ahora de la investigación, y el otro día comentamos de la investigación de excelencia, o sea, de retener los que ya son doctores para que se queden en el ámbito de la universidad y puedan, que en ese sentido vamos a sacar una convocatoria de 7 millones de euros pues para hacer la convocatoria que se llama Pío Río Ortega, para atraer a los investigadores que están fuera y quieren venir a las universidades o que están a punto ya de terminar su doctorado y puedan seguir trabajando en esa investigación. O sea, hay que seguir dando oportunidades. Y tendremos que seguir dando oportunidades no solamente en las facultades, sino también en nuestros campus universitarios. Tenemos una red de universidades magnífica, desde las universidades públicas, universidades privadas. Somos una fortaleza también en el ámbito universitario en Castilla y León. Y eso es una fortaleza que la tenemos que seguir potenciando y cuidando. Y quizá tengamos que seguir insistiendo en los jóvenes que tienen oportunidades en nuestro territorio, que tienen oportunidades en nuestra comunidad autónoma. Y que esas oportunidades también las tienen que ellos que aprovechar y valorar y decir, pues sí, queremos y hay oportunidades en nuestra tierra. Será a lo mejor que tengamos que difundirlo más. Sí que es cierto que bueno, veíamos que tampoco hay mucha difusión de todo lo que se hace en investigación. Sí, quizá falte comunicación, en ¿no? investigación en las universidades. De hecho, en el plan TQE, una de las líneas que hemos incluido novedoso para este plan es de divulgación de la ciencia. Porque era una de las cosas que veíamos que se puede que se desconozca y puede que surja el mantra de que nuestra comunidad autónoma no tiene esas oportunidades que pueda tener otras comunidades autónomas. Por ese taburete se han sentado muchos investigadores últimamente, de aquí de Castilla y León, y bueno, más o menos viene a decir lo mismo, ¿no? Que aquí hay posibilidades y que todavía hay algunos que se pueden quedar, pero es verdad que bueno, la mayoría lo intentaremos que se puedan quedar dos que aquí hay tres tertulianos que todos han ido a la universidad hace tiempo. Bueno, hay uno que no, hay uno que sigue, que también le van a hacer alguna pregunta. Marta. Sí, a mí me gustaría preguntarle a la consejera, buenas noches. Entiendo esa decisión que abanderaba, como bien decía José Luis hace tiempo, de la EBAU única aquí en Castilla y León, pero sí que veo un punto de ilógica, a lo mejor, el que haya un distrito universitario único, que la nota de corte sea también a nivel nacional. Pero claro, al final no estamos olvidando que la materia de la que se examinan todos los estudiantes de la EBAU viene de niveles educativos inferiores, en donde nos acaba de explicar que el 40% tiene esa capacidad, cada autonomía, de explorar los currículos, ¿no? ¿No tendríamos a lo mejor que ir un paso más atrás y en vez de pedir una EBAU única, realmente intentar conseguir un pacto de Estado por la educación, algo que se ha planteado tantas ocasiones, para que no ocurra lo que está pasando ahora mismo con la LOMLOE? Sí, eso sería lo ideal. Si lo del Pacto de Estado por la Educación, bueno, Marta, es que sería, vamos, yo ahora firmaría, o sea, y ahora trabajaría por ese Pacto por la Educación. Lo hemos intentado ya no solamente con un pacto global, sino, bueno, vete a aspectos más concretos. O sea, con el tema de la LOMLOE, como bien dices, salió en plena pandemia, con el Congreso de los Diputados cerrado, sin consulta a las comunidades autónomas, sin poder participar. Estamos hablando ahora con la Ley de Universidades, con la LOSU, y es prácticamente el mismo modelo, o sea, saltándose a las comunidades autónomas. Y bueno, luego oyes al presidente del Gobierno ayer diciendo que el principal partido de la oposición, que si éramos un estorbo, entonces que prácticamente es muy difícil abordar un planteamiento de un plan de Estado y un pacto de Estado por la educación, aunque sería lo ideal. O sea, desde el año 70 tenemos 9 leyes en el sistema educativo. Y todas las leyes de una calidad como es la educación, que es una cuestión de Estado, tiene que ser con consenso, con coordinación, estando todos de acuerdo para que mantengan el tiempo. Porque una de las cosas que peor puede ser al sistema educativo es que estés continuamente atacando al sistema educativo con nuevas normas. Que al final luego las comunidades tenemos que estar defendiendo ese sistema educativo, porque cuando viene una norma que te lo tambalea y te lo quiere, en este caso, pues un poco destrozar, evidentemente sacas todas las armas para defenderlo. Entonces, ese es uno de los argumentos de Vox, de recentralizar todo al Estado, ¿eh? Yo tampoco soy de la recentralización. Yo entiendo que el sistema autonómico es un sistema bueno, que para la educación ha sido fundamental, que estoy segura que si no tuviéramos la educación no podríamos tener nuestra educación en el mundo rural.
y que antes, cuando estaba sin estar con las competencias transferidas, la educación funcionaba peor en este caso en Castilla y León. Sí que es cierto que llevamos con la educación más de 20 años, fue en el año 2000 la transferencia de educación, pero todo lo que se ha mejorado de la educación en nuestra comunidad autónoma ha sido fruto de la inversión y de la apuesta que han hecho, en este caso, los consejeros que me han precedido, los gobiernos del Partido Popular que me han precedido, y en este caso ahora el presidente Mañueco, la apuesta que hace por la educación. Por tanto, es plenamente defensora del sistema autonómico y de la educación en el sistema autonómico. Aquello de la cercanía, ¿no? De estar más Un cerca pacto de de los Estado a ciudadanos. medias, ¿no? Un pacto de Estado a medias. Alberto. Bueno, escuchándote, Rocío, hay una cosa que está clara, ¿no? Es decir, no hay consenso en educación. Esto es las distintas leyes de educación, una tras otras, han nacido sin consenso. Ahora estamos viviendo en el ámbito universitario que ha habido una ley que no ha salido adelante, otra que nos han dado participación en las comunidades autónomas, que se han hecho los decretos antes que las leyes. Entonces, ¿cuál es la razón desde ese puesto privilegiado que es una consejería para que en este país, estando todo el mundo de acuerdo que es necesario un pacto por la educación, que es necesario los grandes consensos, que de la educación depende el futuro, por qué la clase política, de forma visceralmente o radicalmente contraria a todo lo que plantea el sentido común y plantea la mayor parte de la opinión pública, no es capaz de llegar a acuerdos? ¿A qué se puede deber esa sinrazón en la que estamos instalados? No es de este momento, sino es histórico. ¿A qué crees que se puede deber esa circunstancia? Bueno, pues yo de entrada, como dices, no es de ahora, o sea, es de antes. O sea, yo creo que hay poca voluntad, o sea, que es más de boquilla lo de querer llegar a un pacto por la educación a una voluntad real de sentarte y buscar consensos, porque es que realmente tampoco nos dan opción de sentarnos, porque claro, si te sientas y no llegas a consensos, pues puedes pensar que, bueno, pues que hay mucha distancia entre un planteamiento y otro planteamiento, pero es que cuando vamos a las reuniones ya está todo organizado, o sea, prácticamente vas de oyente. Y cuando alegas y alegas, es que no te cogen, no cambian ni una coma del planteamiento inicial. Entonces hay poca voluntad política para llegar a cabo a ese planteamiento. Por motivos de la estructura territorial de nuestro territorio nacional, quizá también por las comunidades nacionalistas, partidos independentistas, pues probablemente. Pero en el ámbito de la educación, si lo estamos viendo que en Cataluña, si no se puede, si no aplica ni siquiera una sentencia con ese 25% que tienen derecho los padres por sentencia a estudiar en la lengua oficial de España. O sea, si ni siquiera en eso se están por parte del Gobierno ejerciendo toda su actuación de la alta inspección para que realmente se cumpla esa sentencia. Entonces veo una falta de voluntad política por parte del Gobierno muy clara. Alma. Consejera, buenas noches. Buenas noches, Ana. Le quería preguntar por la enfermera escolar y por ese acuerdo, ese derecho adquirido hace 6 años, aprobado por todos los grupos en las Cortes, y recordando a las recientes movilizaciones de las familias del Pedro I de Tordesillas, pues reclamándola, un derecho que parece que se nos había olvidado y han tenido que alzar la voz para que nos acordáramos de que les hacía falta. ¿Se plantea en la Consejería un buen programa, hacer un diseño práctico idóneo para que el próximo curso esté ya la enfermera puesta en práctica en todos los centros? No estamos incumpliendo ninguna resolución con respecto de la enfermera, porque ponía no obligatoriamente una enfermera en cada centro escolar. Eso es inviable, o sea, en todos los centros escolares que existiera una enfermera. O sea, tenemos 1.300 centros educativos. Las enfermeras, igual que los fisioterapeutas o los educadores, están para los niños que necesitan una atención especial, en este caso de enfermera. Y lo que decía esa resolución es que se atendería en virtud de las necesidades del alumno. O sea, no, y de hecho, para cumplir esa resolución, ya se ha llevado una orden entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación, que cuando se necesita la necesidad de una enfermera, en este caso de Tordesillas, o de otros casos parecidos, con informes de los distintos especialistas, pasa la solicitud a la Consejería de Sanidad, o sea que son los especialistas también del ámbito sanitario los que determinan si ese niño tiene que tener en ese colegio o itinerando una enfermera que no pueda estar atendido por, en ese caso, la enfermera del centro de salud que esté cerca del colegio. Entonces, con ese protocolo, que es un acuerdo entre las dos consejerías, se pone en la situación de la enfermera, que a veces es una enfermera del sistema sanitario de SACIL, simplemente que la nómina la abona la Consejería de Educación. Por tanto, creo que hay confusión respecto a que la resolución ponía expresamente enfermero en todos los centros, sino allí el especialista que se demandara y que así se determinara, porque hay muchas ocasiones que a las familias
por querer bien, quieren enfermera, a lo mejor necesitas un educador. Los especialistas están diciendo un educador y no un enfermero, porque a lo mejor no tienen que tener ninguna actuación clínica con el niño. Por tanto, eso ya lo tenemos regulado. Para el siguiente curso estará la enfermera, pero igual al siguiente curso está la enfermera si necesitan los niños la enfermera. O sea, si los niños siguen matriculados en ese sitio, ponte por un casual que se matriculen en otro lado, pues a lo mejor esa enfermera no tiene que estar en ese sitio, no tiene que estar en esa localidad. Son personal de apoyo al sistema educativo. Igual que enfermera, vuelvo a decir, hay otros especialistas, pero estamos cumpliendo con la resolución. Rocío Lucas, está usted terminando el curso escolar, pero ya se está preparando el siguiente, ¿no? Sí. No es que haya suspendido, ni mucho menos, sino que hay que prepararlo, efectivamente. Bueno, estamos en el segundo día de la BAU, mañana termina. Creo que el año pasado fue un 97% de aprobados. Sí, casi 98, sí, cerca de 98. ¿Espera tener un mejor resultado? Esperemos que se mejore, Bueno. O sea, entonces, bueno, somos muy buenos estudiantes, muy buenos profesores, tenemos un sistema educativo de primer nivel, con lo cual confío que bien. Bueno, pues veremos el resultado. Gracias de verdad por estar aquí en Cuestión de Prioridades.